En este momento, quiero pedirles que vayan de una vez a Mateo, capítulo 6, ese texto de los que más lo hemos estudiado a través del tiempo, pero que creo que le podemos sacar otra gotita, ¿verdad? Ahí a la tajada de limón y que sea algo práctico para nosotros en estos días. Mateo capítulo 6, y como tenemos el contexto no vamos a leer todo el pasaje, ¿verdad? Ya sabemos que lo que está diciéndonos el Señor ahí es que no nos preocupemos, porque si las aves, ¿verdad?, no hilan y tienen siempre alimento y que podemos vestirnos mejor que Salomón con toda su gloria. Así que Él está diciéndonos que no nos preocupemos en términos generales. El tema va a ser la oración, ¿verdad?, en esta mañana. Y quiero, si no digo algo nuevo, pues me disculpan, pero sí quiero decir algo que seguramente a ustedes les va a recordar algo importante, y vamos a tratar de volver a este tema para reflexionar en algo, ¿sí?, que lo podamos aplicar sobre todas las cosas. Dice entonces en Mateo capítulo 6 y versículo 8, como repito, ya conocemos el contexto, no vamos a comenzar desde ahí. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los no cristianos, ¿verdad?, los gentiles. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí, para entenderlo bien y no nos vayamos a equivocar en la interpretación, no está diciendo que no oremos, porque aparentemente pudiéramos llegar a esa conclusión, ¿verdad? Porque aquí lo que Jesucristo está haciendo alusión es a la omnisciencia del Padre. Dios sabe todo sobre nosotros, ¿no es cierto? Bueno, nos conoce mejor en nuestras necesidades que nosotros mismos y nuestras necesidades. Esa es una realidad, partamos de ahí, ¿verdad? Entonces, Jesucristo está diciendo, considerando la omnisciencia, dice lo siguiente, vuelvo a leer el pasaje. Vamos a ver, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Podemos nosotros llegar a cierta conclusión. Pues, ¿para qué pido? Si algunos dicen, ¿y para qué pido si Él ya sabe que tengo necesidad? Porque algunas veces nosotros no oramos la cantidad que deberíamos de orar y por las cosas que debemos de orar, y ese es el punto en esta mañana. Pero lo que está diciendo es, ¿cuántas veces en la Biblia encontramos, por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas van saliendo de Egipto, y llega un momentito donde están ya frente a la tierra prometida para poseerla, y entonces estamos hablando de que les dijo Dios a través de Moisés, acuérdense de todo el camino por lo que les he traído, para que ustedes supieran lo que había, ¿a dónde? En su corazón. Y muchas veces Dios permite situaciones, circunstancias confusas para nosotros en nuestra vida, porque Él quiere saber no lo que hay en el corazón de nosotros, si Él es omnisciente, Él ya sabe lo que tenemos en el corazón. Lo que está haciendo es para que usted y yo conozcamos nuestro corazón, para que sepamos qué tenemos en nuestro corazón. Así que más adelantito vamos a hablar algún día, ¿verdad?, de cardiología espiritual, para que podamos detectar qué tenemos en nuestro corazón. Así las cosas, Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Pero eso no debe dar pie a que, bueno, entonces no pidamos porque Él ya lo sabe, ¿verdad? Porque más adelantito dice que pidamos. Ahora, en este punto lo que yo quiero cuestionar, lo que nos cuestionemos es, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo? Yo sé que muchos de nosotros no somos tan organizados como para poder tener una listita de oración, o la tenemos. Tenemos una listita de oración ahí, ¿verdad?, a la cual voy y digo, este es mi protocolo de oración, ¿verdad? Este es mi guía y estoy orando por esto constantemente. Yo tengo mis dudas, ¿verdad?, de que tengamos esa lista de oración. Y ahora la otra pregunta es, si tuviésemos una lista, o quizás la propuesta mía, una idea sería, ¿por qué no comenzamos a sacar una listita de oración en estos días? Para que podamos que se manifieste por lo cual yo estoy pidiendo. Y podamos ver qué tipo de cosas estoy pidiendo. Esto es muy práctico. Entonces, sacamos una lista de oración, vemos lo que estoy yo pidiendo por lo general, y ahora entonces comienzo a sacar lo que no son oraciones, lo voy a decir de una vez, oraciones inútiles y oraciones innecesarias. ¿Puedo yo decir ahorita, yo estoy haciendo oraciones innecesarias? ¿Oraciones inútiles? ¿Puedo yo decir esto desde ya? Bueno, no sé, porque nunca las he clasificado en útiles, ¿verdad?, y necesarias, o entre necesarias y deseos.
Pero podemos nosotros quizás en esta ocasión pensar un poquito en esto como la primera cosa que les quiero decir. ¿Por qué digo esto? En Mateo capítulo 6 y versículo 33, vamos para allá, dice de la siguiente manera, textos conocidos, ¿verdad, hermano? Dice, leamos el 32, porque los gentiles, de nuevo, ¿verdad? Los no cristianos, buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Si Jesucristo desde ya está diciendo que los no cristianos, los gentiles, buscan estas cosas, es porque ya Cristo está diciendo que son cosas innecesarias, cosas por las cuales no debemos de estar orando, por lo menos prioritariamente. Ojo, prioritariamente. Entonces, dice, todas estas cosas, pero vuestro, en el caso nuestro, pero vuestro, nuestro Padre, que quiere decir dos cosas, un Padre amoroso y un Padre responsable. ¿Será necesario estarle pidiendo a un padre responsable? El hijo le dice a la mamá a las 11, mire, vaya a pedirle a su papá comida ahí. Vaya a recordarle que a las 2:30 almorzamos. Y la mamá de nuevo, vaya a recordarle que hay que pagar el colegio mañana. Eso a veces, ¿verdad? Se olvida. Y recuerde a su papá que ya los zapatitos ya los tiene gastados. ¿Usted cree que un padre responsable, cuidadoso, amoroso, tiene que estarle el hijo recordando? ¿Necesita? Yo creo que no. Y lo que Cristo está diciendo es que tenemos un Padre amoroso, responsable, cuidadoso, que sabe nuestras necesidades mejor que nosotros. Y que no tenemos necesidad de estárselas recordando. Porque sería innecesario estarle pidiendo al Padre por el vestido y por la comida. Ese es el punto que Cristo está tocando acá. No estoy diciendo, prohibiendo que dejemos de orar por estas cosas. Lo que quiero que lleguemos al punto es de prioridad. Por lo cual tenemos que estar orando prioritariamente. Ya luego vamos a ver cómo Cristo le llama a estas oraciones que estoy diciendo inútiles e innecesarias, o de segunda importancia, o de tercera, o de cuarta. Así que voy a leer de nuevo el 32. Me siguen por favor con su atención, porque los gentiles buscan todas estas cosas, esas cosas que hemos mencionado, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Entonces ahora Cristo va a contraponer entre lo prioritario, entre lo importante que debe estar en esa lista de oración que le estoy proponiendo, una lista de oración que si usted la escribe, la registra y al revisarla, entonces comience a depurarla, sacar lo que no es necesario y comienza a poner lo que sí es prioritario. Ahí les queda de tarea, ¿verdad? Es importante, creo que se van a divertir, ¿verdad? Vamos a trabajarlo, es emocionante trabajar una lista como esta. Volviendo al 33, entonces, ¿por qué debemos de nosotros estar orando? ¿Qué debemos de estar pidiendo? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿cómo le llama? Añadidas. No son prioridades. Yo puedo dar testimonio, como muchos de ustedes, que cuando yo me he concentrado a través de los años en el reino de Dios, el Señor ha suplido mis necesidades. Ha sido fiel. Una de las últimas cosas hace unos 10 años es que me topo con 3 universidades, ¿verdad? Tengo 3 hijos, 3 universidades. Y el Señor ha sido fiel. Siempre que he necesitado más dinero, más ingresos, el Señor ha provisto. Necesitaba menos ingresos, bajaron los, ¿verdad? Se secó el aceite, ¿no? Dios es fiel. ¿No? Dios es fiel. Y nunca busqué como prioridad el dinero, pero el Señor ha provisto algunos bienes. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? Esto me huele a promesa. Me parece que es promesa. Dedíquense al reino de Dios, déjenme las añadiduras a mí. ¿Cómo no, Señor? Buen trato. Y Él ha provisto lo que hemos necesitado, como ustedes pueden dar testimonio también, seguramente en esta mañana. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De orar. ¿Orar por qué? ¿Orar para qué? ¿Qué pedir? Entonces, lo que estoy diciendo es que estamos hablando del reino de Dios no en relación a evangelismo. Estamos hablando del reino de Dios no en relación a edificación. Estamos hablando del reino de Dios en relación a la oración. Cuando estoy yo, en serio, con el reino de Dios, entonces, ¿por qué debo de estar pidiendo? Aquí es bien genérico, ¿no es cierto? Lo que Jesucristo está diciendo, ¿verdad? Busca el reino de Dios y su justicia y uno dice, ¿para dónde agarro? ¿De qué estamos hablando? Es muy general lo que le está pidiendo. Pero el Señor nos ha dado el detalle de por qué estar orando en relación al reino de Dios, que es lo que queremos ver a continuación.
Antes de seguir, quiero hacer una comparación. El engranaje. Ustedes saben que un reloj trabaja con engranaje, ¿verdad? Y los viejitos con cuerda. Hoy son electrónicos, ¿verdad? Son inteligentes y toda esta cuestión, puro chip. Pero por lo general van a tener un engranaje. Entonces, tenemos un engranaje para la segundera, un engranaje para la minutera. No estoy hablando de comida, hermanos, sino que de la... Y para la horaria, otro engranaje. Pero tenemos un engranaje principal que es el que conecta la energía, sea batería, cuerda u otra cosa. Y ese engranaje principal mueve a la horaria, mueve a la minutera, mueve a la segundera y algunos que dan la fecha también, ¿verdad? El mío ya solo la segundera da. Pero, ¿qué es la oración? ¿Cuántos ministerios hay en una iglesia? El ministerio de enseñanza, escuela dominical, evangelismo. Podemos señalar una cantidad de ministerios. La pregunta es, ¿cuál ministerio es el principal? ¿Cuál ministerio es el primero? ¿Cuál es el ministerio que hace que todo lo demás se mueva? Yo les contaba a los hermanos del grupo anterior de las 8 que, no sé si ustedes alguna vez se han metido con una madeja, porque se nos ocupa cuando bordaban las abuelas, y que a veces me ponía mi mamá porque tenía un montón de madejas y se enredaban. Y se hacía ahí una cosa tremenda, nudos. Y ella me decía, ayúdame desenredándola. Y yo no sabía por dónde comenzar porque estaban mezcladas los colores, ¿verdad? Y todo. Y yo decía, ¿dónde jalo primero? Y algunas veces en las iglesias tenemos un poquito de confusión en cuanto al ministerio, cuál este, cuál otro, cuál primero, cuál segundo. La cuestión es, la oración es el ministerio número 1. ¿Vamos a ir a evangelizar? Hay que orar. ¿Quiero predicar? Tengo que orar. ¿Sí? ¿Quiero hacer algo para el Señor? Hay que ir en oración. Entonces, hermanos, lo que estoy diciendo es que el ministerio más importante es el de la oración para la iglesia del Señor. Y ahora nuestras oraciones, ¿qué dice Santiago? La oración del justo puede mucho. Y después dice, la oración eficaz del mundo. O sea, si Santiago está diciendo que hay oraciones eficaces, significa que hay oraciones que no son eficaces. Otra cosa que está diciendo Santiago, ya que lo citamos, es que dice, no pedís. Y si no pedís, no tenéis. Y ahora, como dice Santiago, no tenéis porque no pedís. Miren. O sea, que no estamos teniendo lo necesario, ni añadiduras, ni logros en el reino de Dios, porque no estamos pidiendo. Es sencillo, ¿verdad? No tenés por qué no pedir. ¿Verdad? ¡Wow! ¡Qué fórmula! ¿Eh? ¡Qué profundidad! Eso es sencillo. No estamos orando como deberíamos. Y segundo, no estamos orando por lo que debemos. Estamos haciendo estas oraciones secundarias en importancia en lugar de enfocarnos en lo más importante. Buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Porque Dios es un Dios amoroso, responsable, cuidadoso. Y eso es una convicción en nuestras vidas. Habiendo dicho esto, segunda cosa. ¿Podemos clasificar los tipos de oración que hacemos nosotros, hermanos? No sé si me ayudan. ¿Cuántas clases de oración tenemos? Vamos a ver. ¿Oración? Adoración, una. Agradecimiento, gratitud, otra. Intercesión. Ruego, petición, ¿verdad? Etcétera. Le voy a dar una nueva clasificación. Oraciones ministeriales. Oraciones ministeriales. Hice un estudio hace algunos años, en realidad una tesis, sobre las oraciones y las oraciones de Pablo. Y lo que encontré es que Pablo había escuchado Mateo 6:33, ¿verdad? Lo vivía, se vuelve un buen ejemplo. Pablo hacía oraciones ministeriales. ¿A qué me refiero? Cuando Pablo pedía que oraran por él, ¿por qué creen que pedía? Un camello nuevo porque tenía... No sé si andaba en camello o en caballo, ¿va? Sus viajes misioneros, ropa para el frío, comida para aguantar las caminatas. ¿Por qué pediría? Quizás él no pedía por las cosas que aparecerían en nuestra lista de oración que estoy pidiéndole que hagamos. ¿Por qué pedía? Pablo pedía por tres cosas. Por tres cosas.
Vamos a descubrirla rapidito porque vale la pena que quede esa evidencia. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 4 y versículo 3. Colosenses capítulo 4 y versículo 3. Colosenses capítulo 4 y versículo 3, que es donde estábamos, ¿verdad? Ya vamos a volver ahí. Colosenses capítulo 4 y versículo 3. Dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Qué está pidiendo Pablo? Las oraciones de la iglesia por su equipo, por su grupo discipular. ¿Qué está pidiendo entonces Pablo? Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra, ¿qué cosa, hermanos? Puerta. ¿Qué está pidiendo Pablo? Oportunidades. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Algunas veces nosotros andamos por ahí, ¿a quién voy? ¿Dónde voy? Etcétera. Hermanos, oremos para que el Señor nos abra puertas. Edwin y yo hemos estado recordando un libro que leímos hace unos años, ¿verdad? Una iglesia con propósito, de Rick Warren, que en su momento fue bestseller hace unos, por el 2004, ¿verdad? 2010. Y lo que Rick Warren dice una cosa bien bonita para ilustrar un poco de esto. Dice, el hombre, el ser humano no puede hacer olas, ¿verdad? O podemos hacer olas. Las olas las hace el Señor. Yo lo que tengo que estar es listo para surfear la ola, ¿no es cierto? Para cabalgar la ola. Ahí viene la ola, los surfistas saben bien, ¿verdad? En qué momento agarrar la ola. Nosotros difícilmente podemos abrir oportunidades, aunque sí podemos. Pero ¿por qué no simplemente cuando estamos conectados con el Señor en oración y estamos pidiendo, Señor, dame oportunidades, abre puertas? El Señor se encarga de las oportunidades. Ahí llega la gente a buscarnos a nosotros para que lo evangelicemos. En lugar de andar buscando por ahí, ¿verdad? Perdiendo el tiempo con este, con otro. El Señor va a mandarnos a las personas que tienen listo su corazón. Lo he vivenciado. Ustedes también, seguramente. Entonces, oración de Pablo. ¿Le habrá contestado el Señor, hermanos? 1 Corintios. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16, y esas son las oraciones que Dios quiere contestar. Dice entonces en el versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande. Ahí está, oración contestada, hermano. Si el que Dios quiere evangelizar, que evangelicemos es el Señor. Nos va a abrir puertas. Oración contestada. Él va a abrir puertas para que nosotros simplemente evangelicemos. Mira qué fácil, hermanos. Es cosa de aprovechar oportunidades. Ustedes están aprovechando la oportunidad en el Parque Centenario. Queremos aprovechar otros lugares donde creemos que hay hombres de paz, gente lista para abrir su casa, para comenzar una iglesia. El Señor se encarga de esto. Entonces se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y eficaz, o sea que tiro pegado, ¿verdad? Ya, resultó. Y muchos son los adversarios. Metamos en el presupuesto la oposición. Siempre va acompañado. Para que tenemos que saltarnos esto por el tiempo, vayan conmigo. Tengo pasajes, pero el tiempo. Vayan conmigo a Efesios 6, 19. Ahí aparecen otras dos. Efesios, capítulo 6, y siempre comencemos con el 11, por favor. Cuando Pablo pedía oración por él y su equipo, siempre estaba pidiendo, no por el capote, ya se lo pidió a Timoteo que lo llevara a la cárcel, ¿verdad? Los libros, las escrituras, ya se les pidió, pero estamos hablando de esto. Dice, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. ¿Qué debo decir para evangelizar y que la gente entienda? Pues debo prepararme. ¿Saben que para evangelizar es algo tan sencillo? Quizás conocer una fórmula, las 4 leyes, algo así. Pero para evangelizar de verdad hay que tener mucho conocimiento bíblico. Pues si se topa con un agnóstico, un ateo, ¿verdad? Un espiritualista. Pero para comenzar a evangelizar hay que comenzar. Fíjense que Pablo, recién convertido, ustedes ya saben, el tipo comenzó a evangelizar.
Inmediatamente tenía ardor en su corazón al descubrir a su Señor. Pero después lo llevaron 14 años, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Pablo conocía la teología del Antiguo Testamento así. Pero tardó 14 años en terminar de entender bien la teología del Nuevo Testamento. Ya no era la ley, ahora era Jesucristo. Significa que para evangelizar, hermanos, hagámoslo ya. Pero vamos a necesitar prepararnos bien doctrinalmente para poder responder a un sectario, ¿verdad? A un ateo. Entonces, ¿qué está pidiendo Pablo? Número 1, puertas abiertas. Número 2, ¿qué cosa? Palabra, que salga con fluidez, con entendimiento, con convencimiento. Y tercero, está pidiendo poder, las 3P, poder. ¿Qué dice? Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Con qué? Denuedo. Una palabra quizás no muy común entre nosotros. Yo durante muchos años creí que denuedo tenía que ver con verborrea, con facilidad de palabra, ¿verdad? ¿Sí? Con agilidad mental. No. Eso está en el anterior. Denuedo tiene poder. ¿Qué significa? Valor, coraje. Muchos de nosotros no predicamos el Evangelio, lo voy a decir así en buen salvadoreño, por cobardía. ¿Por qué digo esto? Pablo, ¿qué dijo? No me avergüenzo del Evangelio. Yo conozco muchos cristianos que se avergüenzan del Evangelio. Algunos llevan la Biblia envuelta en papel periódico, ¿eh? Cuando van a la iglesia. Les da pena. Algunos dicen, de repente, yo he vivido este diálogo. Después de estar trabajando ahí, ¿verdad?, en la misma empresa durante 10 años, dicen, ¿sos evangélico? No sabía. Después de 10 años, no sabían que es cristiano. Un poquito de vergüenza. ¿Pero qué está pidiendo Pablo? Les cuento testimonio de lo que mi hermano decía, que años atrás nos subíamos a los buses a predicar el Evangelio. Y siempre que me subía, yo iba con miedo. Nervioso, ¿eh? Hasta que agarraba un poquito de calor. Y de repente aquí la cuestión de los buses, le pedíamos al motorista que bajara el volumen del radio, sí, con gusto, y entonces predicamos, pero la gente subía, bajaba, y dijimos, y nos comenzamos a ir a predicar los buses que van para Santana. 1 hora oyendo el Evangelio, tenían que aguantarnos, ¿verdad? Y lo lindo es que al final, cuando nos bajábamos en Santana, decían, ¿y ustedes dónde reúnen? Y ustedes esto y lo otro. Y hemos producido el interés. Hermanos, tenemos que aceptar que nos acobardamos, que nos da temor. Porque ahora Pablo aguantó palizas, ¿no es cierto? Cárcel, prisiones, persecución, tenía que desmontarlo del muro. Ahora nosotros ya no, gracias a Dios. Pero ahora la oposición es más sutil. Hoy es filosófica. Ah, cristiano. Casi que se ríen, ¿verdad? Y vos crees en la Biblia. Se fue escrita por hombres, ¿verdad? Se llena de errores. Ustedes saben que se necesita más fe para creer que venimos del mono que venimos de Dios. Y en realidad no venimos del mono, sino que de la nada. Y de la nada nada sale. Primer problema para el evolucionista, ¿verdad? ¿Y todo esto dónde salió? Si de la nada nada sale. Es un axioma griego, ¿verdad? Pues necesitamos prepararnos para darle respuesta a esto. Pero hay una oposición filosófica. Y si no estamos preparados, no vamos a poder tener la palabra. Así que, 3P, poder, valor. Volvamos a la lista. Vamos a hacer, ya lo he por sentado que vamos a trabajar la lista. Y después de revisarla, entonces vamos a quitar lo innecesario, lo secundario, y vamos a quedarnos con aquellas oraciones que tienen que ver con el reino de Dios. Y vamos a pedir entonces, ¿por qué? Por lo que Pablo está pidiendo. Vamos a comenzar a hacer oraciones ministeriales. Hoy en día la iglesia no estamos haciendo este tipo de acciones. Bueno, vamos a irnos a lo que muchos de nosotros quisiéramos saber en la Biblia. Los predicadores saben que quisiéramos saber los bosquejos de las predicaciones de Pablo, ¿verdad? ¿Cómo bosquejaba Pablo sus predicaciones, ¿verdad? Introducción, 3 puntos, conclusión, oraciones, transición, así como lo armamos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Quisiéramos saber cómo eran los bosquejos de Pablo, porque han de haber sido efectivos, ¿verdad? Poderosos. Bueno,
Yo lo que quiero decirles ahora es, ¿no quisieran ustedes saber cuáles eran las peticiones de Pablo entonces? Esa lista que estaba en las oraciones de Pablo, esa sí nos interesa a todos, ¿verdad? Aunque no seamos predicadores, está en la Biblia. Pablo entonces, siempre que enseñaba algo, siempre nos daba un listado, 3 cosas para esto, 5 cosas para esto. Él siempre, ¿verdad?, enseñaba así, 5 cosas de esto y lo otro. Pues también en Colosenses capítulo 1 y el versículo 9, si van conmigo de nuevo, por favor, entonces encontramos lo que yo me he atrevido, pero no es herejía, pero me he atrevido a llamarle la segunda oración modelo. ¿Por qué? Ustedes saben que la oración que nosotros llamamos la oración modelo de Jesucristo, no es Cristo les dijo, ahí va la oración modelo, apunten, sino que Él nos dio la oración que contiene los elementos básicos, y nosotros le hemos llamado la oración modelo, ¿verdad? Entonces, yo me atrevo en esta mañana a decirles por la importancia de lo que quiero compartir en Colosenses, de que esta es, yo le he llamado así, la segunda oración modelo, porque ahí está resumida de una manera lo que Pablo pide en Efesios, en Gálatas y en algún otro libro como Timoteo y Tesalonicenses. Y esto es lo importante, el corazón de esta enseñanza en esta mañana. Colosenses 1:9 dice entonces, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Son como 5 peticiones. ¿Cuál fue la primera? Dicen, desde el día que lo oímos no cesamos de orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿quién? De su voluntad. ¿Qué es la voluntad? Cuando un deseo lo plasmo en un plan. Esa es la voluntad. Entonces, llamémosle agenda. ¿Quién de ustedes vive sin agenda? Yo soy nini, ni trabajo ni estudio. No, aún así tienen que tener agenda, ¿eh? ¿Qué es entonces vivir sin agenda? No existe. ¿Qué es la agenda? Lo que yo tengo que hacer en el día. Si ustedes viven dentro de una familia, tiene la agenda de la familia. Si usted estudia, la institución, la universidad, le da una agenda. Si usted está en una empresa, la empresa le da una agenda. Imagínense 3 agendas, ¿va? Vivir con 3 agendas, pues estamos ocupados. Y a veces entran en conflicto, pero no están sincronizadas muchas veces. La pregunta es, ¿y la agenda de Dios? No, ya no tengo tiempo, otra agenda, ¿verdad? No, ya con los estudios, con el trabajo, con la familia. No, ya no. La agenda de Dios. De eso estamos hablando aquí. Ahora, ¿sabe qué es la agenda? Cuando yo trabajo en una empresa, la empresa me compra mi tiempo, mi vida, mis talentos. Y cuando yo llego, entonces, a las 8 de la mañana a la empresa, ¿saben qué es lo primero que yo hacía cuando estaba en una vida laboral? Abrir la computadora. Porque en la computadora que encontraba, en el correo electrónico, todos los mensajes del jefe. Que tenés que estar aquí, que tenés que ir allá, que tenés que lo otro. Y mi agenda. Mira que llego yo, no tengo tiempo porque es mi vida, mi tiempo. Me están pagando para que yo haga, ¿verdad?, la agenda de la empresa. Mi pregunta es, ¿y la agenda de Dios, hermanos? Un poco de respuesta. La agenda de Dios pocas veces entra en conflicto con la agenda familiar, con la agenda empresarial, con la agenda académica. Porque Él se las arregla para que su agenda esté en el estudio, en el trabajo, en todos lados. Y ahí anunciar el reino de Dios, que es su agenda. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? El asunto es que, ¿cuántas veces, la listita, cuántas veces usted ha pedido por conocer la voluntad de Dios este día? ¿Cuántas veces usted, primera cosa, recién se pone en pie, antes de ir a la agenda de la empresa, usted dice, Señor, ¿cuál es la agenda para mí este día? Es prioridad. Y el Señor nos va a decir, el reino de Dios es su justicia. Segunda cosa, porque el tiempo me está agotando, a menos que me den unos minutos extras por ahí, ¿verdad?
Me quedan 10. Mi esposa no me falla, es mi mejor cronómetro. Y no puedo negociar con ella porque es bien estricta con los 10 minutos. Llenos del conocimiento de su voluntad. Segunda cosa, volvamos al pasaje. Y de pedir que sean llenos del conocimiento. 10. Para que andéis como es digno del Señor. Segunda cosa que se nos ha enfatizado a lo largo de los años, yo sé, ¿verdad? Que vivamos de acuerdo al honor. Bueno, hay muchas empresas que le dan uniforme a la persona, al personal, le dicen, con este uniforme no vas a andar chupando por ahí, ¿verdad? Y fregando por allá, ¿va? Quítate el uniforme, por lo menos, ¿verdad? Si vas a andar por ahí echando relajo. Porque está representando y nosotros somos representantes del Señor. Y necesitamos entender este privilegio, este gusto, esta satisfacción. Espero que así lo sintamos como tal. Y entonces, el mejor uniforme del cristiano, ya sabemos, el amor, ¿sí? Vamos al tercero. Llevando fruto, dice aquí, ¿verdad? Dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, llevando fruto. Un día dije, no, yo quiero entender este asunto del fruto, porque no lo entendía en su totalidad. Y dije, voy a sacar una lista de las que son las buenas obras, o sea, que son fruto. Hermano, es infinito. ¿Sabe cuál es la cuestión? Que todo lo que hagamos, lo hagamos de una manera para el Señor, con excelencia, y que resulte ser un fruto. Esto del fruto, que estas cosas son importantes, hermanos. Fíjense que a mí me resultaba un poquito chocante, si usted quiere, tal vez esta no es la palabra correcta, el hecho de que viene Jesucristo un día y se encuentra ¿con quién? ¿O con qué? Con la higuera, ¿va? La higuera que no daba fruto. Y de entrada la maldicen y se seca. Imaginen estos tiempos, lo denuncian ahí los de la ecología. ¿Sí? Anda secando. Pero uno dice, ¿por qué tan, no sé si a usted le resultó, no, tan drástico, tan fuerte? Porque no llevaba fruto. ¿Sí? No hay otra respuesta, o hay otra. Es que no llevaba fruto. Y de esa manera nos comienza a nosotros a comunicar la importancia de llevar fruto. Es decir, que todo lo que usted y yo hagamos en lo ordinario de la vida resulte un fruto, porque lo hacemos productivo, porque lo hacemos para el Señor, para su gloria. ¿Qué les parece? Porque la lista nunca se termina. Es que todo lo que sea, claro, hay como acciones muy clásicas de buenos frutos, ¿verdad? Le regalo, le dono, le ayudo. Pero es que todo lo que hagamos, hermanos, tiene que ser para la gloria de Dios. Y que lleve fruto, que se reproduzca. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la cuarta cosa. Dice, creciendo en el conocimiento de Él. De nuevo vuelvo a decir, Pablo. La teología de Pablo, hermano. ¿Cuánto conocía el hombre? Si hasta el apóstol Pedro dijo en una de sus cartas, ¿verdad? Que las enseñanzas de Pablo eran tan profundas que algunos indoctos tuercen, decía. El mismo Pedro decía, este Pablo es tremendo su teología. Conocía la teología del Antiguo Testamento, era fariseo de fariseos, era un teólogo profundo. Y ahora llega a ser un teólogo de Cristo, del Nuevo Testamento, de la gracia. Y ese hombre con esa profundidad de conocimiento, ¿qué está diciendo aquí? Que quiere seguir creciendo. En la universidad, cuando yo estaba dando clases, hay una clase de ética donde exponemos el Evangelio, ¿sí? Y tiene una parte muy filosófica esta materia. Y algunas veces yo en un punto de la clase le preguntaba a los muchachos, solo para ponerlos así un poquito en su lugar, ¿verdad? Entonces les decía, ¿cuánto conoce el hombre de todo lo que se puede conocer? Del 100% del universo, miles de millones de astros, de estrellas, de soles. ¿Cuánto el hombre puede conocer? Y algunos atrevidos me decían, quizás el 40% de todo lo que existe. La tecnología hoy en día, ¿verdad? La computadora que hace magia, que hace omnisciente, Google. Y tú decías, pues yo creo que un 15%, ¿verdad? Okay. ¿Ya exploramos la luna? Decía, no.
¿Ya exploramos Marte? No. ¿Hay agua en Marte? Dicen que sí, va. ¿Y ya conocemos lo que hay en la profundidad del mar? No. Y entonces les decía, ¿saben qué es lo que dicen los físicos, el entendido en esto? Que el hombre, bueno, hay un término en física, el término es despreciable. ¿Qué significa despreciable? Que lo desprecio, que no tiene valor, no. Es que es tan pequeña la cantidad que no vale la pena. Es así como 0.000001. No vale nada. Como el polvo que está en la balanza. De allá de Isaías, ¿verdad? Cae un polvito, no va a mover los resultados. ¿Saben qué es lo que dicen los entendidos? Que el hombre, de todo lo que existe, que se puede conocer, su conocimiento es despreciable. No conocemos nada todavía. ¿Qué está diciendo? Quiero decir esto. Si el Creador, que es infinito, creó esto finito, que no somos capaces de contabilizarlo, ¿cuánto más grande Dios? ¿Quiere saber usted qué va a estar haciendo en la eternidad? ¿Quiere saber? Aprendiendo. No nos vamos a... Bueno, los que no les gusta estudiar dicen, entonces no voy. Pero hermano, ¿sabe qué es la cosa más grande que Dios nos ha dado? La capacidad de entender, de investigar, de descubrir. Queremos saber. Y el tema más grande es Dios. En la eternidad, por eso vamos a pasar la eternidad y nunca vamos a dejar de aprender de Dios, pero nos vamos a estar satisfaciendo en el conocimiento de Él. Y Pablo está diciendo, ¿a dónde? Filipenses 3. Déjeme que les dé la evidencia para que no quede ahí, ¿verdad? Solo démosle una vuelta a la página. Y dice entonces en Filipenses 3, texto conocido, dice, versículo 7 voy a leer, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? En la balanza, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dios mío. ¿Y yo no leo la Biblia? ¿Qué es lo que ha sido revelado? Porque en la Biblia que tenemos, ¿todo lo que Dios nos puede decir? No, solo lo que nosotros podemos entender hoy por hoy. Lo revelado es de los hombres, lo no revelado es de Dios. Bueno, yo quiero saber más de Dios. Dos cositas rápido. El número 5, volviendo a Colosenses. Dice entonces el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. Me quedan 5 minutos. En mi reloj. El de mi esposa ya terminé. Hay una camioneta que ya nos está vendiendo aquí, pero es una Samsung, algo así, que es coreana. Y los coreanos, ustedes saben, hace más de 10 años, mala fama, mala reputación, ¿verdad? Como los carros japoneses en el 60. Entonces, los fabricantes pusieron en esta camioneta Samsung, como era coreana, pusieron un rotulito abajo. Powered by Mercedes-Benz. Powered by Mercedes-Benz. ¿Qué significa? Impulsada, movida por un motor Mercedes-Benz, hermano. Y los que saben de motores, he volado las de volar a uno, ¿eh? Son motores poderosos. Vengo yo de abusivo, me gustó la frase. Yo tenía entonces un carrito así de que había que empujarlo, ¿verdad? Como lo digo todo, y le pongo atrás, Powered by Jesus Christ. ¿Eh? Yo cuando me montaba me sentía Batman, ¿eh? No tanto, pero nosotros nos podemos poner un rotulito por aquí, en nuestro corazón, empoderados en Cristo Jesús. ¿Sí o sí? Un día vamos a hablar de esto psicológica o espiritualmente, la diferencia, porque podemos engañarlo, ¿verdad? Sí, el poder de Dios, pero es algo psicológico, no es algo espiritual. Entonces, bueno, más pasajes, pero tengo que terminar. Y el último, la sexta cosa, con gozo. Con gozo. ¿Qué dice aquí? Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Con gozo, quedémonos ahí. Hay un pasaje en el Salmo 51, 12. No lo voy a leer por tiempo, pero si quieren anotarlo. El Salmo 51, 12. Durante años, a veces hemos tenido que defender lo que ahí dice. Porque algunos grupos arminianos que creen que la salvación se pierde, dicen,
Mira, la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque David está diciendo, devuélveme el gozo de la salvación. Leamos bien. No está diciendo que David que le devuelva la salvación, sino el gozo que se experimenta al ser salvos, al sabernos salvos, disfrutar la salvación. Yo no sé si usted está disfrutando la salvación, hermano. Si yo tuviera $1.000.000 en el banco, la disfrutara tipo rico más pato, ¿ah? Que agarraba el dinero y lo tiraba ahí en su tanque que tenía y lo disfrutaba, ¿verdad? Lo tocaba, lo iba a ver. ¿Disfrutamos nosotros así la salvación? La vivenciamos. Y que cuando vienen las pedradas y los dardos del maligno, ¿verdad? Rebotan por el gozo. Hermano, el gozo es tremendo. El gozo nos motiva. Lo que pasa es que algunos, como los corvos, los machetes, han perdido el filo. Y algunos cristianos han dejado que el Espíritu Santo se contriste. Y hemos perdido el gozo de la salvación. Que el Señor renueve nuestro espíritu. La última cosita, 1 minuto. Dice aquí en Colosenses, es que son detallitos que a veces no vemos, fíjense. Vamos a ver. Dice en el versículo 8. Leamos el 9 por el tiempo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. ¿Ah? ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo Pablo que le llevaron un informe de la iglesia de Colosas, que tenían ciertas necesidades, viviendo ciertas circunstancias. ¿Y qué dice Pablo? Que desde el día que le llegó el telegrama, la carta, el correo electrónico, desde ese momentito, ¿qué dice? Comenzó a orar. No al día siguiente, no una semana después. Se me había olvidado. Es que Pablo entendía el poder de la oración y dice de nuevo, desde el día que lo oímos no cesamos de orar. ¿Cuándo vamos a registrar nuestras oraciones? ¿Cuándo vamos a revisar su contenido? ¿Cuándo vamos a depurar nuestra lista de oración? Mañana. ¿Cuándo vamos a comenzar a orar en dirección al reino de Dios y su justicia? Lo demás, despreocúpense. ¿En qué me baso esto? Encuentro esta misma actitud en Daniel capítulo 9, ya no lo busquen, y versículo 23, para que ustedes lo encuentren por ahí. ¿Se acuerdan cuando Daniel hizo una oración al Padre, al Señor? E inmediatamente llega el ángel y le dice a Daniel, ¿qué le dice? Algo parecido a esto. Daniel, desde el día que tú comenzaste a pedir, el Señor dio la orden. Amén. No podemos seguir atrasándonos en esta guerra espiritual. No podemos seguir posponiéndola. No podemos seguirla dejando en segunda importancia. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, infinitas gracias por tu amor, manifestado de tantas maneras, una de ellas traernos aquí en esta mañana para que escuchemos tu palabra, Señor, para que la escudriñemos. Y ahora, Padre, ese poder que está en nosotros potencialmente y muchas veces desperdiciado sin practicarlo, yo te pido, Padre Santo, que hoy arreglemos cuentas contigo en nuestra vida de oración, que hoy nos organicemos y que hoy comencemos a orar por el reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.